Usted sabe que hemos venido hablando que Dios, aleluya, habiendo subido al cielo, aleluya, repartió dones a los hombres para que llevemos la comisión, la gran comisión de ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Pero no es un trabajo solamente del pastor, sino que el Señor instituyó ministerios. Él dice, Efesios 4:11, instituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pero la obra no es solamente de esos 5 ministerios, sino que también el Señor instituyó, aleluya, dones dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí es donde nos quedamos, amén. Y también vimos cómo los talentos que Dios nos ha dado y que si no los trabajamos Dios nos va a demandar. Y dice que va a castigar al que no trabaje su talento, porque Dios a todos nos ha dado capacidades. El Señor nos ha dado a todos sabiduría. El Señor nos ha dado a todos la unción del Espíritu Santo. Y eso, hermano, no se compra con dinero, sino con obediencia. Y los frutos del Espíritu Santo deben de estar en nuestra vida cada día. Aleluya. Y sin esos frutos no vamos a poder nosotros ser efectivos al llamado del Señor. Eso es lo que hemos venido estudiando. Y dice aquí en 1 Corintios capítulo 12 que Dios no quiere que ignoremos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla aquí diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando no eran cristianos, se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Aleluya. Ahora podríamos decir hasta celebrando fiestas paganas. Aleluya. Fiestas que no son instituidas en la palabra del Señor, como esa fiesta del Halloween, que no es más que una fiesta satánica. Aleluya. Y de la cual todo cristiano no debe de participar. Aleluya. Entonces, dice el verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No todos reconocen que Jesús es Dios. Aunque allá en Hebreos capítulo 1 diga que Dios, el Dios nuestro, lo ungió al Señor Jesús, su Hijo amado, como Dios. Aleluya. No lo quieren reconocer como Dios porque ellos no entienden ni conocen a Dios ni a su Hijo amado. Y quieren entender las cosas con su manera de pensar humanamente, pero estas cosas se disciernen espiritualmente. Aleluya. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno, oiga bien, a cada cristiano, habiendo escuchado la palabra del Señor, ha sido lleno del Espíritu Santo. Dice, porque a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, o sea, de conocimiento. Puede leer, entender, conocer y dar a conocer la palabra de Dios. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otros, aleluya, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Estas funciones, hermanos, deben de darse a conocer y deben de manifestarse en los miembros de la iglesia. Pero hay un fenómeno, hermanos, que está sucediendo en muchas iglesias, y es de que hay unos hermanos que parecen sabatistas porque solo los sábados van a la iglesia. Otros hermanos parecen solo domingueros, solamente van el domingo a la iglesia. Otros solamente el martes a la iglesia. Déjenme decirle, aleluya, que el Señor ha establecido el servicio en la iglesia, aleluya, para edificarnos,
para que nosotros crezcamos, hermanos, en el conocimiento y en la gracia de Dios, para que podamos ser efectivos y seamos capacitados en el llamamiento que Dios nos ha dado. Déjeme decirle que todas las profesiones que hay en esta vida son importantes porque ellas te ayudan a sobresalir y destacar en la vida secularmente. Y entre más tú te preparas, puedes hacer mejor fortuna y vivir más cómodamente. Pero tú no te estarás preparando, aleluya, para poder ser miembro en el arrebatamiento de la iglesia si descuidas tu salvación por darle más interés a las cosas de esta vida. Hermanos, y de eso es que estamos hablando precisamente. Hermanos, el Señor viene por una iglesia que la está esperando, limpia y sin contaminación del mundo. Pero ¿cómo queremos nosotros, hermanos, estar en ese efecto espiritual si descuidamos, hermanos, el ir a congregarnos? En la iglesia es donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Cómo vamos a descuidar, aleluya, ir a adorar al Señor si no es lo mismo adorar al Señor en la casa que adorarlo en la iglesia, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo? Aleluya. Y dice que Él está presente donde dos se reúnen o tres en su nombre, aleluya. Él está presente. El Señor ama el sacrificio que nosotros hacemos para venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Él dice que no quiere que dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Se enfrían y el Señor no viene por fríos ni por tibios. Él viene por una iglesia que está esperándole, aleluya, ardiendo en el Espíritu Santo, aleluya. Y esos frutos se ven, aleluya, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando leemos la palabra del Señor, cuando estamos consagrados al Señor, aleluya. Entonces el Señor viene por esa clase de cristianos, por esas iglesias que le están esperando, que están limpias, sin mancha y sin contaminación del mundo, pero que también están activas trabajando en la obra del Señor. No es el trabajo solamente de los pastores de estar llamando a los hermanos que sabemos que se desaniman. Usted conoce el que se sienta a su lado y los que faltan comúnmente. Usted que tiene amistad, amor y está más cercano de ellos, llámelos y anímelos, porque la palabra del Señor dice que nos animemos unos a otros con estas palabras. Amén. Amén. Y es que el Señor viene pronto, hermanos. Mire, las cosas que están sucediendo para nosotros que somos cristianos no deben de ser extrañas, hermanos. Mire, si sabemos que hay terremotos, que hay hambres, que hay alborotos, que las aguas se salen, anegan las ciudades, aleluya, y todos esos fenómenos que estamos viendo, que decimos que son sobrenaturales, hermanos, mire, el Señor Jesús anunció que antes de su venida todas esas cosas estarían pasando. ¿Y cómo le estamos esperando? Afanados en las cosas del mundo, afanados y llenándonos más que todo del mundo y no de las cosas de Dios, ni trabajando en su obra. ¿Y qué cuenta le vamos a dar? ¿Y cuál va a ser el galardón? ¿Cuál va a ser la herencia incorruptible en el reino de los cielos? Porque usted, si va a ser salvo, también va a dar cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo y de los dones, talentos y ministerios que Dios le ha dado, porque a cada uno Dios le ha repartido. Hermanos, conforme a su gloria y a su gracia divina, a cada uno Dios nos ha dado, aleluya, no solamente la sabiduría que naturalmente tenemos, y es que usted podría decir, es sabia esa persona, ¿cómo habrá estudiado? Mire, hermanos, la sabiduría que viene de lo alto no se compra en este mundo, aleluya, esa es por inspiración divina. Aleluya. Y cuando conocemos su palabra, aleluya, esa palabra es la que hablamos y es la que hace efecto, porque es palabra viva, aleluya. Es la palabra que sana, es la palabra que restaura, es la palabra que exhorta, la palabra que anima. Y no hablamos de nosotros mismos. Por eso sabemos, hermanos, que el Señor habla al corazón de tal manera que nos da vida. Y esos ríos de agua viva deben de sentirse en nuestra alma si la recibimos con amor. Porque el buen sembrador salió a sembrar la semilla, pero si la semilla buena no cae en buena tierra, no germina. Hermanos, y muchas veces estamos nosotros solo a la orilla del camino y ahí cae la semilla a la orilla del camino y no cayó en el corazón porque nos distraemos.
con cualquier cosa. Le damos más importancia a cualquier cosa, pero no a la palabra de Dios, que tiene la intención de salvarnos, de regenerarnos, de darnos la fe, hermanos, para seguir adelante. Ponga atención, por favor, porque esto es de carácter importante. El Señor viene pronto, aleluya, por una iglesia que le está esperando. Aleluya, y nosotros tenemos que estar esperando, hermanos, de la manera como Él quiere. Vamos a Romanos 12, vamos a estar entendiendo, aleluya, esto, para que podamos nosotros discernir lo que Dios quiere de nosotros, aleluya. Dice en Romanos capítulo 12, así que hermanos os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que vayamos a su iglesia a alabarle, hermanos. Que vayamos a la iglesia a adorarle. Y cuando nosotros le cantamos, hermanos, tenemos que sentir que nuestra alabanza es para Él. Que nuestro corazón se eleve a Él. No solo cantar por cantar, sino que si le decimos, Cristo, yo te amo, que yo lo pueda sentir. Aleluya. Porque es un sacrificio vivo, es un sacrificio que no está muerto, aleluya, sino que se siente, aleluya, y debe ser santo y agradable a Dios, aleluya, que si pecamos contra el Señor, perdóname, yo quiero que sea agradable mi canto para ti, Señor, que cuando yo levante mis manos, no las mire, Señor, que han tocado lo inmundo, aleluya, que no robaron, que no golpearon, aleluya, que no hicieron nada malo. Mire, hermano, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo, aleluya. La iglesia no son estas cuatro paredes que nos encierran, hermano. La iglesia del Señor somos nosotros, aleluya. Y en medio de nosotros se debe de mover el Espíritu Santo. Y dice, no os conforméis a este siglo. ¿En qué siglo estamos viviendo nosotros? A los que ya pasaron también les dijeron, no se conformen en ese siglo. A nosotros nos dice, no se acomoden a las modas del mundo ni a las tradiciones del mundo. Mire, ponga su mirada en las cosas de arriba, aleluya. Allá donde está Cristo sentado en su gloria, esperándonos, aleluya. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Cómo vamos a entender con una mente carnal? Y menos si no ponemos atención a las cosas de Dios. Nos distraemos por cualquier cosa y el diablo se aprovecha para robar la buena semilla y no va a germinar y no vas a tener fruto. Hermanos, no descuidemos la salvación. Tenemos que guardarla con temor y temblor, hermanos, porque se puede perder. Estas exhortaciones de la palabra son directas, son profundas, son para nosotros, hermanos, y para nuestros hijos y para las generaciones que sigan, como fue también para los hermanos del principio. Y esta palabra, aleluya, va a seguir vigente hasta el fin del mundo, porque aún la tierra, el cielo y todas las cosas que hay pasarán, pero su palabra nunca dejará de ser, nunca pasará, aleluya. Esta palabra es tan nueva como desde el principio para nosotros, porque por la misma palabra, dice Juan 12, 47 al 51, vamos a ser juzgados toda la humanidad desde el principio hasta el final. Entonces, hermanos, ¿por qué descuidarla? Es la voluntad de Dios agradable y perfecta la que tenemos que conocer. Entonces dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A veces, hermanos, queremos sentirnos muy orgullosos y eso no le da gloria a Dios. Tampoco para que nos sintamos inferior a nadie, hermanos, sino que somos, hermanos, a la hechura suya. Aleluya. Y el Señor quiere que seamos humildes.
sin tener mayor concepto uno del otro, hermano, porque aquí el único grande es Él. Aleluya. El único grande se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. El Hijo del Dios Altísimo, el Todopoderoso. Aleluya. Y nosotros solamente somos colaboradores suyos y hermanos en Cristo Jesús, en la fe de Jesús. Somos la familia de Dios, unos y otros, pero no podemos tener mayor concepto, hermanos, de sí mismos que el que debemos de tener. Aleluya. Ciertamente el Señor dice que nos tengamos en alta estima a los que nos presiden en el Señor, ¿verdad? Y a los que nos amonestan. Eso quiere decir, hermanos, que como dice la palabra del Señor, que a los ancianos verlos como padres, a las ancianas como madres y los demás vernos como hermanos. Aleluya, en el nombre del Señor. Pero tener en alta estima a los ministros, dice que nos ministran, hermanos, porque ellos están representando la gracia de Dios entre nosotros. Aleluya. Y eso usted lo puede entender mejor en Hebreos capítulo 13. Cuando usted tenga tiempo, léalo. Aleluya. El verso 7, el verso 17. Aleluya, le va a dar a usted a conocer que debemos de sujetarnos, aún dice, a vuestros pastores, dice, para que ellos no hagan la obra de Dios quejándose porque no es provechoso para vosotros. Entonces, hermanos, estas cosas son importantes, hermanos, que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros no queremos que nadie se pierda. Pero hermanos, ¿cómo hacer y conseguir que todos estén en la casa de Dios cuando hay servicio y que no prefieran estar ellos en cosas, hermanos, que en realidad que son de esta vida que no edifican? Muchos por la televisión no vienen, algunos por las novelas, hermanos, otros por las fiestas, algunos por las amistades, por los malos hábitos, hermanos, no van a la iglesia. Y estas cosas Dios las conoce, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni nada encubierto que Dios no conozca. Dice la palabra del Señor que nosotros de todas nuestras obras vamos a dar cuenta. Pero cuando el Señor venga, viene por la iglesia limpia, sin mancha y sin contaminación de este mundo, y su voluntad bendita y soberana, agradable y perfecta es que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Aleluya, porque debemos de ser una iglesia que la está esperando. Aleluya, porque miren las 10 vírgenes, hermanos, 5 eran prudentes y le estaban esperando al Señor Jesús ahí en Mateo 25. Las otras 5 eran imprudentes, dice la palabra del Señor, y cuando llegó el esposo, dice que las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. Aleluya. Mientras que las que estaban desapercibidas, sin la unción, tibias, frías, hermanos, despreocupadas, estaban hasta somnolientas y no tenían aceite en su lámpara, no tenían la unción, aleluya, para poder haber sido aceptas y entrar, aleluya, por la puerta estrecha. Ancho es el camino que lleva a la condenación, pero angosto y angosta es la puerta, aleluya, que lleva a la salvación. Y muchos son los que van por el mal camino, y pocos son los que encuentran el buen camino del Señor, porque muchos procurarán entrar y no podrán, hermanos, porque no es solamente visitando la iglesia que vamos a ser salvos. Hay que nacer de nuevo. Hay que regenerarnos, aleluya, nuestra manera de pensar, de vivir, de sentir, de procurar y de hacer las cosas, hermano, debe de haber cambiado, porque la palabra del Señor enseña en Juan 3:3 que nadie que no nazca de nuevo podrá entrar en el reino de los cielos. Las vírgenes insensatas llegaron cuando ya habían entrado las vírgenes sensatas, y cuando quisieron entrar pedían: ábrenos, Señor, Señor, ábrenos. Mira, en tu nombre hemos comido en las plazas, nos hemos reunido, Señor, en tu nombre. ¿Qué le va a decir el Señor? No las conozco, no sé de dónde son. El Señor solamente mira a través de su espíritu aquellos que están fervientes en el espíritu, pero a los fríos y a los tibios los va a vomitar de su boca. ¿Qué anhela un pastor, hermanos? ¿Qué anhela un ministro de Dios? Sino que se salven las almas. Porque si no, hermanos, estamos trabajando en vano. Hay muchas almas perdidas, muchos que conocen la palabra del Señor y retrocedieron. Hoy están en el mundo,
queriendo decir allá que ellos hablan en lenguas, hermanos, y saben tantas verdades bíblicas, pero no tienen temor de Dios en su corazón. Porque no es solamente decir Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese será el que entre en el reino de los cielos, dice Juan 3. Y sabe una cosa, mi hermano, también dice que solamente el que nazca del agua y del Espíritu podrá entrar en el reino de Dios. Aleluya. Es importante proceder a la obediencia, hermano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Cuando tenemos la oportunidad de hacer las cosas, hermanos, Dios considera, hermanos, que evadimos nuestra responsabilidad y el buen deseo de hacer las cosas bajo la voluntad de Dios agradable y perfecta que Él ha mandado para que seamos salvos. Pero ¿cómo podemos nosotros, hermanos, convencer a una persona que se arrepienta? Pero la palabra del Señor dice, si tú advirtieres al hermano, a la hermana o al impío allá afuera, aleluya, de los juicios del Señor que se acercan, y Él dice no se apercibe, tú has salvado su vida, su sangre de tus manos. Pero si tú le adviertes a Él, dice, pero si tú no le adviertes del mal y el peligro que corre, entonces Él se va a perder por la falta del conocimiento, pero yo voy a demandar su sangre de tu mano si tú no le advirtieres que de cierto morirá. Mire, mi hermano, las cosas del Señor son claras, son contundentes, y no podemos descuidarlas por nada de este mundo. No hay nada, absolutamente nada en este mundo, hermanos, que valga la pena. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma? Hermanos, no podemos poner nuestra confianza ni nuestros intereses en las cosas terrenas, porque todo esto va a perecer, hermanos. Lo importante es que tu alma, tu espíritu son eternos y tengan y alcancen esa redención que Dios quiere que tengamos. Entonces, hermanos, esos usos de los dones son también para provecho nuestro. Cuando tú oras en el Espíritu, el diablo no sabe lo que tú estás orando con el Señor. Cuando tú has recibido el don de la lengua y tú estás fluyendo, orando en el Espíritu allá, aún en solitario, en lo solitario, cuando entras a tu aposento, dice la palabra del Señor, todo lo que tú pidas creyendo en oculto, en público, el Señor te responderá. Pero hermanos, el enemigo no conoce las lenguas angélicas ni puede estorbar tu petición cuando tú usas de esos dones. Esos dones, hermanos, son para el uso colectivo o personal nuestro. Por eso, hermanos, cuando estamos enfermos y oramos por las enfermedades que tenemos, el Señor las quita de nuestro ser por la fe, por el don de milagros, por esos, hermanos, son dones sobrenaturales que nosotros podemos ejercer para beneficio propio o colectivo en la iglesia. Y dice en el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, hágalo con alegría. Miren, mi hermano, son funciones que debemos de tener como iglesia. Y aquí se está tomando, aleluya, un maravilloso don que dice ahí en el verso 7, lea conmigo, o si de servicio en servir, y el que enseña en enseñanza. A veces nosotros decimos, pero yo no siento que tengo ningún don, pero a veces sí podemos servir en la obra del Señor. Por eso hay nombramientos de diáconos, diaconisas, hermanos,
Por eso, y hay quienes, hermanos, ni siquiera son nombrados y ahí andan ayudando y sirviendo, hermanos. Tienen el don de servir, tienen la capacidad y la habilidad de hacer las cosas con amor, por amor, para recibir al hermano y la hermana que van entrando y buscarle su sillita donde se siente con amor para que se sientan bienvenidas. Aleluya, porque le voy a decir que hay lugares en donde si usted no lleva un anillo, como dice la Biblia, un buen vestido y un buen carro, aleluya, ni siquiera lo reciben en la puerta, aleluya. Pero la palabra del Señor dice que a todos, hasta los más humildes, debemos de recibir, aleluya, con alegría y poderle buscar un lugarcito donde se sienta cómodo en la iglesia y que se sienta bien recibido. Hasta el hijo pródigo que un día se fue y regresó a la casa, dice que ese hijo, dice, estaba muerto, pero como regresó a la casa del padre, ahora vive porque viene arrepentido y la iglesia debe de recibirle con amor. Pero ¿con cuál amor? Si no hay quien sirva, no hay quien le atienda, no hay quien lo reciba, hermanos, con indiferencia. Muchas veces no debe de ser así. La iglesia que está esperando al Señor debe de tener los frutos del Espíritu Santo. Debe de tener amor, aleluya, y santidad unos por los otros. Mire, el don de Dios, hermano, está en el de servir, como dice aquí en el verso 7. Y muchos creen que el servicio a los hombres es una humillación. Ay, pero yo, ¿cómo voy a servirle? ¿Verdad? Si yo soy profesor, no, yo soy ingeniero, yo soy, ¿verdad?, un doctor, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros seamos humildes y mansos de corazón, ¿verdad? Nada se va a perder, hermanos. Mire, para Dios, hermanos, es una exaltación de humildad que todo siervo del Señor Jesucristo debe de tener, porque aquí dice que los dones de Dios está el de servir, en el verso 7, hermanos, así como el mismo Señor Jesús lo hizo. Miren lo que dice aquí en Marcos, capítulo 10, verso 42. Mas Jesús, llamándolos a los discípulos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Una vez que se sientan ahí los gobernantes, hermanos, que son oficiales públicos, se enseñorean creyendo que son reyes y empiezan a hacer leyes y a oprimir a la gente y a destruir a la gente, y ellos se enriquecen y se enriquecen y se enriquecen y empiezan a ejercer funciones como que si fueran reyes. Son funcionarios que son electos por el pueblo y después terminan sintiéndose grandes y poderosos y los dueños del mundo. Pero en el Señor no es así. Aquí dice en el verso 43: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, oiga, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. ¿Cómo mira usted esto? A veces, hermanos, hay tanta frialdad de amor, tanta indiferencia, hermanos, en el dolor, y no sentimos compasión ni piedad por aquellos que sufren, y en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros nos sirvamos unos a otros en amor. Dice el verso 45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Fíjese, Jesús mismo, hermanos, vino a servirnos. Hermanos, dice que Él le lavaba los pies a sus discípulos. Aleluya. Hermanos, usted ha visto a un rey, aleluya, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de señores, sirviendo, aleluya, a sus seguidores. No, mi hermano, este varón era humilde, y dice porque era el Hijo de Dios, dice, y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, dice que cada uno de nosotros, aleluya, tiene su propio don. Aleluya. Cada uno, hermanos, de nosotros debemos de tenerlo de un modo o de otro modo, pero para la gloria de Dios. Si no lo tenemos, pidámoselo al Señor, o a lo mejor no lo has descubierto. Pero si no tienes interés
de las cosas del Señor vas a estar frío, vas a estar tibio, pero tú no vas a estar esperando al Señor como Él quiere, que estés agradablemente esperándolo para ese día glorioso. Bendito sea Dios. Y si nosotros le vamos a servir, dice aquí, mire hermano, en 1 de Pedro 4, versos 10 y 11, dice que cada uno según el don que ha recibido, que lo ministre a los otros. Aleluya. Pero que si habla, sea conforme a la palabra de Dios, y si ministra, sea conforme al poder que Dios da. Aleluya. Sin andar, hermanos, agregando más que lo que ya está escrito, porque es suficiente la palabra de Dios para edificarnos, exhortarnos, a fin de que el hombre de Dios llegue a ser perfecto en todo. Aleluya. Yo no sé si usted se está gozando, pero muchas veces, hermanos, lo que escuchamos hablar, aleluya, son falacias, fábulas artificiosas, psicología. Pero lo que estamos viendo, aleluya, es ahorita la voluntad de Dios agradable y perfecta para la iglesia que Él viene a buscar. En Santiago capítulo 5 dice, como hablábamos, que la fe sin obras es muerta. Si usted no tiene obras, su fe es muerta. Y estas obras son las que Dios quiere que tengamos. Si nosotros queremos que todo lo que hacemos agrade a Dios, tenemos que llevar los frutos que Él quiere que tengamos. Y el trabajo en su obra que Él quiere que hagamos. ¿Para qué? Para que la edifiquemos y tengamos una iglesia, hermanos, que presentarle al Señor bonita, preciosa, viva, aleluya, ardiente en el Espíritu. Pero muchas veces, hermanos, andamos tan apagados y esperando que otro nos prenda. Usted no puede depender de la unción de su hermano, porque puede ser un fuego extraño. Usted tiene que pedirle al Señor el avivamiento en su propia vida. Y si es posible, contagiar a otro con el poder de Dios de su vida. Aleluya. Usted no puede decir, no se siente la presencia del Señor. Si el Señor está contigo, tú tienes que sentir la presencia del Señor, aunque estés tú solo. Aleluya. Hermanos, cuando oramos allá en la soledad, tenemos también que sentir la presencia del Señor. Pero eso se va a dar, hermanos, cuando llevemos una fe con obras. Usted no sabe, aleluya, muchos sí lo saben, pero qué bonito se siente cuando podemos servir a otras personas en amor, con buena voluntad. Bendito sea Dios. El Señor dijo que había paz para los hombres de buena voluntad. Porque cuando nosotros sembramos, recibimos, cosechamos lo que sembramos, hermanos. Por eso dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, lo hagamos como para el Señor. Aleluya, aunque estemos sirviendo aún al enemigo. Aleluya, porque para el Señor lo hacemos. Bendito sea su nombre. Aleluya. En Mateo 10:24 dice que el discípulo no es más que su Señor. Oiga, nosotros somos los discípulos del Señor, nosotros más que Él. Ni el siervo más que su Señor, ni nosotros que le servimos, aleluya, tratando de discipular a otros, no somos más que el Señor. Aquí el grande es Él. Nosotros todos somos la familia de Dios. Pero dice, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Aleluya. Porque nosotros tenemos que imitar al Señor, aleluya, que sin buscar nada para sí mismo, aleluya, quiere salvar a otros. Bendito sea su nombre. Para muchos hermanos el servicio al Señor es humillante y denigrante, humillante y deshonroso, pero la verdad, hermanos, el servicio es un trabajo de honra y de prestigio como Dios quiere que lo hagamos, aleluya. Y es poderoso, hermanos, porque lo que sembramos es lo que cosechamos. Bendito sea Dios, aleluya. Mire, en Mateo 20:20, yo quiero que miremos esto, hermanos. Muchos quieren ser servidos, pero no quieren servir. Solo quieren que les sirvan, quieren estar solo arriba, sin antes haber comenzado de abajo. Pero mire aquí lo que nos está diciendo Mateo, hermanos. Mateo 20. Por eso es importante, hermanos, miren qué bonito comenzar desde abajo. Muchos creen que ser ministro solamente se adquiere allá en la escuela.
No, mi hermano, mire, también el Espíritu Santo nos instruye. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por los que hemos alcanzado ir a la escuela para capacitarnos y prepararnos. Aleluya. Pero hermano, el Espíritu Santo, cuando fluye a través de una persona, aleluya, con el amor y la capacidad de hacer las cosas, no busca lo suyo propio esa persona, sino busca hacer la voluntad del Señor bendita y soberana para salvar a otros. Aleluya. Mire que dice 20:28. Aleluya. Fíjense cómo está esto, hermano. Bendito sea Dios. Entonces se le acercó la madre de Fuerte, desde el 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A ver, fíjese, esta es una ambición, hermano. Fíjese que hay quienes solamente buscan los mejores lugares. Y aquí lo que nos está diciendo el Señor Jesús en esta enseñanza, hermanos, es que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe de ser el servidor de su hermano. No van a ser elegidos solamente, hermanos, las personas solo por afectos personales. Dice aquí, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo, y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, no sabes lo que pides, porque puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy yo bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es a mí darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Aleluya. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Cómo no, don John? ¿Verdad? Todos estaban trabajando, hermanos, en la obra del Señor y peleándose por los mejores puestos aquellos, y la madrecita dijo, yo ya estuvo que a mis hijos los voy a sentar a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús. Pero mire, hermano, el Señor dice que al que le sirva, dice, el Señor le va a dar, aleluya, que se siente, aleluya, a su derecha o a su izquierda. ¿Sabe? Dice que al que le sirva al Señor, dice, se va a sentar juntamente con él. Bendito sea Dios, aleluya. El Señor Jesús nos ha llamado a servir, aleluya. Miren lo que dice Juan 12:26. Y el que le sirve, hermanos, a uno de sus hijos, a él le sirve. Oiga bien, el Señor Jesucristo dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, hermano, el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Padre, aquellos que tú me has dado, donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo. Aleluya. Por eso tenemos que ser de Cristo, hermanos, y tenemos que andar como Él anduvo, haciendo su voluntad, sirviéndole en todo. Pero no nos sintamos humillados porque servimos, porque al Señor servimos. Cuando servimos a uno de sus hijos, al Señor le servimos. Amén, amén. Por eso lo tenemos que hacer en amor y en santidad. Aleluya. Y hermano, y no podemos estar de ociosos, porque el Señor, mire, no quiere ociosos en su reino. Recuérdense que en la parábola de los talentos compara el Señor el reino de los cielos y dice que el que no quiso trabajar, sino escondió el talento, el Señor se lo demandó, se lo quitó y se lo dio al que tenía más, y a él lo castigó duramente y echándolo a las tinieblas de afuera. Ahí va a ser el crujir de dientes. Dios quiere, aleluya, que todos los que somos llamados recibamos dones, tengamos frutos dignos de arrepentimiento y que trabajemos en la obra del Señor para edificarnos unos a otros. Aleluya. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso.
podamos entenderlo. Pero qué triste, ¿verdad? Por aquellos que no vienen a la iglesia siempre, porque se enfrían, hermanos. Y el Señor no viene por los fríos ni por los tibios, Él viene por los que le están esperando, aleluya. Amén. Por aquellos que tienen hambre y sed de Dios, aleluya. Así que el llamado de Dios, hermanos, es ese, a servir al Señor, aleluya. Quiero que vaya a Mateo 24:45. Hermanos, nosotros cuando somos llamados de parte de Dios, aleluya, tenemos que entender que muchas veces vamos a estar muy ocupados para servir al Señor. Pero si usted se da cuenta que el llamado de Dios siempre fue a hombres que estaban ocupados. Eliseo, hermanos, Eliseo araba la tierra cuando fue llamado por el profeta Eliseo, aleluya. Sí, por el profeta Elías, para poder seguir al Señor y servirle a Dios. Él solamente pidió ir a besar a sus padres y siguió al Señor. Aleluya. No estaba ocioso. Dios siempre llama a aquellos que están diligentes, Amén, activos, así es, aleluya. gloria a Dios. Pero a los ociosos, hermanos, esos siempre, casi siempre son los que causan molestia en la iglesia, porque el que Dios no lo ocupa el diablo, y para tropiezo. Por eso, hermanos, busquemos estar ocupados en las cosas de Dios. Cuando usted recibe un nombramiento, un llamamiento para servir en la iglesia, no se niegue, porque ya Dios le dio un talento y Dios se lo va a cobrar. Dios le va a pedir cuenta por el llamado que le dio y usted no lo quiso trabajar. Siervo inútil y negligente, le va a decir el Señor. Sabes que yo cosecho donde no he sembrado, así como en la parábola de los talentos. Por eso, hermanos, nosotros no descuidemos lo que Dios nos da, aleluya. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y horrenda cosa será caer en las manos de un Dios vivo. Usted no crea nunca, nunca que Dios es un padre alcahueto, porque el Dios todopoderoso que servimos, Así al es, hijo aleluya. que ama, lo castiga y lo Gloria a disciplina, Dios. aleluya, de manera que no se salga del camino, sino que Amén. sea salvo. Y no hay que tener solo salvación, sino galardón, porque ya vamos a ver que algunos van a ser salvos, pero sin herencia en el reino de los cielos. Cuidado, mi hermano, cuidado, porque hay muchos que en vez de estar trabajando en la obra del Señor, están, hermanos, alejados, están más ocupados en las cosas del mundo, descuidando la vida espiritual que Dios demanda de nosotros. El Señor dice que no dejemos nuestro primer amor y que examinemos la razón por la cual, dice, ese amor se ha enfriado, porque si no, dice, va a mover nuestro candelero de su lugar y nos va a pedir cuenta. Por lo tanto, dice, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Quiere decir que una persona que ya no siente amor por el Señor, el amor por la obra del Señor, está caída, hermano. Y una persona que está caída está fría, está tibia, y el Señor no viene por los tibios. Y la fe sin obras es muerta. Por eso es importante, hermanos, ir a la iglesia, que el Señor nos avive. Aleluya. Nosotros sabemos, hermanos, de que el Señor Jesucristo no tomó en consideración que los apóstoles estaban trabajando con sus pescas, hermanos, y llamándoles le siguieron y le sirvieron fielmente. No dijeron aquellos, vayan y vayan a predicarles, llamen a la boda del Cordero, llámenlos a todos. El rey había hecho las fiestas como ha preparado la fiesta de la boda del Cordero para nosotros. Y algunos decían, no, es que tengo que ir a arar. A la cena del Cordero tenía que ir a arar de noche. Hermanos, puros pretextos, hermano. Ay, que me compré un terreno y tengo que irlo a ver de noche, en lo oscuro, hermanos. Si la cena era de noche. Puros pretextos, hermanos, para no servir al Señor, para no buscar a Dios. Entonces, hermanos, Dios conoce y dice que no hay nada oculto en el corazón que no haya de ser manifiesto, y aún las intenciones del corazón Dios las sabe. Hermanos, a veces no, porque es una iglesia muy pequeña. Mira, ni en las iglesias grandes te van a tomar en cuenta, te lo aseguro, porque allá, hermanos, hay otros que ya se anticiparon a servirle, y son tantos los servidores que ya no hacen falta. Hay que hacer crecer la iglesia del Señor, o te van a pedir cuentas.
El trabajo no es solamente de nosotros, el trabajo es para todos. Amén. Mire, hablando en términos generales, el ministro o servidor de Cristo, hermanos, en cualquier área que sirve debe de ser eficiente y debe de prepararse. Mire, hasta el caldito que nos prepara nuestra hermana Elida viene sabroso porque ella le sabe poner todo para que nos guste. Hasta para servir las mesas hay que tener gracia y amor, sabiduría. Hasta para hacer un agua, hermanos, para hacer cualquier cosita, nos esforzamos. ¿Cuánto más para hablarle a las almas perdidas allá afuera no nos vamos a preparar? Aquí dice en Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos o a otros ministros o siervos, ¿verdad? Y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es la misma reprensión para el que no tiene talento y don que trabajar para el Señor. Hermano, esforcémonos. Jesucristo viene pronto. Nosotros tenemos que ver que llevamos una cruz a cuestas. Hermanos, sí llevamos una cruz porque hay que trabajar en la obra del Señor. Pero no tenemos que verlo como una cruz, ¿sabe? Sino como un privilegio. Aleluya. Es honroso servir al Señor. Pero también es una carga ligera. Y si nosotros llevamos el yugo del Señor, vamos a tener paz en nuestra alma. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, pero que llevemos su yugo sobre nosotros. Aleluya. Y ese es poder salvar las almas, hermano, y hallaremos descanso para nuestras almas. Hermanos, aleluya. Jesús lo dijo, que el que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. Quiere decir, no venga como quiere, venga como nueva criatura. Cambie su manera de pensar, de vivir y de sentir. Ya deje la borrachera, ya deje de andar cavilando en dos pensamientos, ¿verdad? Ya tiene que dejar el ser carnal, andar de adúltero, de fornicario, de ladrón, de hechicero. Todas esas cosas son de la carne y ya deben de haber desaparecido de nuestra naturaleza. Aleluya. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, sígame. Hermanos, es importante, llevamos una cruz, pero tendremos una recompensa porque somos siervos fieles del Señor. Somos siervos fieles del Señor. Y así es como tenemos que considerarnos, no humillados, pero la puerta es estrecha y ancho es el camino. Vamos a ver Lucas 13. El camino del mal. Mire, hablando, hermanos, de quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos, es importante que entendamos esto, porque aquí le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo y es importante que usted lo vea, lo lea y lo enseñe. Aleluya. Porque no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino solo los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesús. Y mire qué dice aquí en Lucas capítulo 13, verso 23. Fíjese que pasaba Jesús por la ciudad, por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, mire hermano, son muchos los llamados, pero poquitos van a ser los escogidos, porque no todos quieren, hermano, no todos quieren. Solamente queremos la comodidad y los mejores lugares. Pero el Señor nos está llamando a ser mansos, humildes y servidores en la obra. No nos llamó a estar sentados, sino a amarle con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Aleluya. Y dice, pasaba Jesús por esas ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén.
Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿se acuerdan de las insensatas? Cerraron la puerta. Y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo le dirá, no sé de dónde sois, no los conocen. El Señor solo conoce a los que le siguen. El Señor solo conoce a los que le buscan. El Señor conoce solamente a los que se santifican. A los hacedores de maldad, dice que hasta los borra del libro de la vida. Al que pecare contra mí, dice el Señor, lo raeré del libro de la vida. Por eso, hermanos, no pequemos, santifiquémonos, esforcémonos para no ser avergonzados cuando Cristo venga. Aleluya. El verso 26 dice, entonces comenzaréis a decir, si delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, Señor, acuérdate. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros, oiga, que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Por qué razón? Se enfrían, ya no se quieren congregar, y a veces el que apenas acaba de llegar a la iglesia, hermanos, va a estar entrando y tal vez ni siquiera se habrá bautizado porque no le quedó tiempo. Aleluya. Así como el ladrón de la cruz, ¿verdad? Que ya no tenía tiempo, estaba muriéndose en la cruz, hermano, ya no tenía tiempo, él era postrero, llegó de último. Mientras que aquellos a los que el Señor le había hecho milagros estaban gritando allá, crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Hermanos, y él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquellos postreros van a ser primero, pero aquellos que un día comenzaron y se apartaron y se fueron de la iglesia, no se congregan, no quieren enardecerse en el espíritu sino en la carne, pensando solo en los deseos de la carne, hermanos, se van a quedar afuera y la puerta se va a cerrar. Y qué triste va a ser, hermanos, que se vaya a la iglesia y la gran tribulación los atrape aquí, hermanos, y tengan que ser sellados, porque van a sufrir hambre, sed, las plagas, van a estar cayendo granizo con fuego, van a estar cayendo, hermanos, meteoritos a la tierra, las aguas se van a revolver, no va a haber agua en las casas, hermanos. Ayer escuchaba un siervo de Dios predicando que decía, ¿qué vas a hacer tú cuando no tengas agua por una semana en tu casa? El baño se va a llenar de popó y de toda la cochinada, y tú no te vas a poder bañar por meses, y vas a tener hambre y sed y no vas a poder comer ni beber durante el tiempo de la gran tribulación, porque la puerta se cerró y muchos buscarán la muerte, dice Apocalipsis 9:6, y no la hallarán porque la muerte huirá de ellos. Así es, Y te van a acordar, aleluya, de que en la iglesia te decían, santifícate, limpia tu mente, tu alma, tu corazón, tu espíritu, disponte a ser la nueva criatura y busca de Dios ahora que hay tiempo. Hermanos, no es del que quiere, ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia, porque Dios pesa el espíritu, la mente, la voluntad humana. Dios nos está pidiendo, hermanos, no solamente el 5% de nuestra vida ni de nuestro tiempo. El Señor nos está pidiendo el corazón, de donde emanan los pensamientos, las intenciones y los sentimientos, las pasiones, hermanos. Es tiempo de morir y de perder la naturaleza humana para convertirnos verdaderamente en los hijos de Dios. El pueblo que ama a Dios, aleluya, es el pueblo por el cual el Señor viene. Entonces el Señor también nos dice aquí, miren, hermano, en el verso 30, aleluya, Mateo, perdón, vamos a ver Mateo, aleluya, 13. Es importante, mis hermanos, que entendamos estas parábolas, porque el Señor hizo comparaciones para que entendamos
y que no nos dejemos engañar por el diablo, porque dice en 2 de Corintios 11:3, dice: me temo que como la serpiente con su astucia, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos de alguna manera vengan a ser extraviados del verdadero deseo con que Dios nos ha llamado, hermano. Porque así fue como la serpiente engañó a Eva, con sutileza y astucia, con que Dios te ha dicho que el día que coman del árbol del bien y del mal van a morir. La engañó con mentiras, con verdades y mentiras. Amén. Así muchas veces si nos descuidamos, hermano, así va a ser de igual manera, y muchos van a terminar marcados en la gran tribulación. Y sabe una cosa, la Biblia señala que va a ser grande el número de cristianos que se van a quedar en la gran tribulación por tibios, por fríos, por no querer ahora, hermanos, entrar por la puerta estrecha, por ese camino angosto que el Señor nos ha dado, y creyendo estar, hermanos, cavilando en dos pensamientos, viviendo con un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia. Es mentira, hermanos. No podemos mezclar lo santo con lo profano. Dios nos ha llamado a santidad, una iglesia limpia, sin mancha y sin contaminación de este mundo. Esa iglesia existe porque si no, el Señor no dijera que Él vendrá por esa iglesia. Amén. Y que va a ser arrebatada del reino para el reino de los cielos. Aleluya. Pero muchos del reino de Dios van a ser echados fuera, a las tinieblas de afuera, habiendo estado dentro del reino de Dios, bebiendo y comiendo del pan de la Santa Cena y viviendo, hermanos, como impíos. Qué triste va a ser en aquel día. Mire lo que dice aquí en Mateo 13, verso 18 al 30. Por favor, dígame un amén si ya lo tiene. Amén. El verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esta palabra es una semilla. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende bien el malo, por eso le digo, ponga atención, no se distraiga, esté atento, porque el Espíritu nos habla a través de su palabra. Aun cuando cantamos, estamos cantando lo que entendemos y lo que le queremos decir al Señor. Hágalo con entendimiento y con amor. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo como para el Señor en amor. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende bien el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oh, sí, cómo se goza. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay quienes ni se acuerdan del servicio, ni qué se predicó anoche. Hay quienes se les olvida el mensaje y ya después empiezan otra vez a vivir la vida loca. Pero dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Solo hacer dinero y dinero y dinero y dinero. Pero se olvidan de buscar de Dios y la palabra la tienen en nada, porque si ocupan un doctor tienen para pagarlo, si ocupan un carro ahí lo tienen, y 3 casas y un montón de casas. Gózate, alma mía, muchos bienes tienes para poder gozarte en esta vida. Necio, le dijeron, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has ganado, ¿de quién será? Del amante que se va a quedar con tu mujer o con tu esposo. Hermanos, por amor a Dios, entendamos, dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios ni siquiera te está pidiendo el máximo, te está pidiendo siquiera el 60, aún el 30, Dios te está pidiendo algo. Pero esfuérzate y sé valiente. Y entonces, hermanos, ¿qué dice? Vamos a ver. Fíjese lo que dice aquí. Vamos a ver el verso 36. Mire lo que significa esta parábola. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa,
Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, así se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Sabe a quién está diciendo esto? Porque si usted regresa, mire lo que dice en el verso 24. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El Señor Jesús dejó su palabra en su campo. Pero mientras dormían los hombres, si nos dormimos, hermanos, pueden entrar otras doctrinas, sutilmente, hermanos. Y por ahí van a empezar a contar otros cuentos y charadas que contaminan a los demás y los van a desviar del camino, diciéndole: no, si solo basta con decir creo en Jesús y ya sos salvo. La fe sin obras es muerta. Y no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, del Señor Jesús. Creer hasta los demonios creen, pero no obedecen, hermanos. Y dice aquí: pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró otra doctrina en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, habiendo sembrado esa cizaña, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos a arrancarlo? Y le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el buen. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega retiré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla por manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermanos, nosotros debemos de prepararnos. ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, toda la vida. ¿Qué hemos hecho, hermanos? Nos hemos preparado, siquiera nosotros nos hemos preparado. Una vez nos fuimos a Los Ángeles y allá nosotros incógnitos, ni siquiera habíamos dicho que estábamos ahí, y alguien nos había visto, y se paró el pastor y dijo: aquí está el pastor, aquí está el hermano Byron y la hermana América, los fundadores de esta iglesia. Y ahí estábamos, hermanos, nosotros ni creímos que nos iban a tomar en cuenta. Nosotros comenzamos limpiando baños, hablando la palabra del Señor allá y preparándolo todo, hermano, y motivando a reunir la gente mientras el pastor se preparaba a trabajar en la obra. Y trabajamos en esa obra en Los Ángeles, trabajamos en Pico Rivera, fuimos a San Fernando, fuimos a Fontana, estableciendo iglesias, hermanos, para otros pastores, hermanos, y gloria al Señor. Fuimos también a Tecate, a Tijuana, a Longo, hermanos, sembrando obras para el Señor. Esta no es la primera vez que estamos tratando de hacer algo, pero se necesitan obreros en santidad, para que lleven fruto y vayan y también prediquen del evangelio a otras almas. ¡Aleluya! Y traigan otras almas. Nuestro hermano Tomás está aquí porque nuestros hermanos, los hermanos Jaime y el hermano Oscar lo trajeron. Los jóvenes allá atrás, gloria al Señor porque el Señor los ha traído. Nuestra hermana Manuela allá la encontramos comiendo en un restaurante, el Señor la trajo. Mi hermana Adela acá, y a la hermana Verónica la trajo el hermano Giovanni. Y así debiéramos, hermanos, de estarnos reproduciendo. Las ovejas tienen que parir. Tienen que parir, aleluya. Y nosotros tenemos que dar fruto. Y tiene que ser un rebaño que lleve fruto vivo para el Señor, aleluya. Pero solos no podemos, hermanos. Se necesitan obreros que trabajen, que funcionen. Miren los músicos, ¿dónde están? No están, hermanos.
andan en su labranza, andan en sus intereses. Allá se van al fútbol los domingos cuando el domingo es para venir a servir al Señor. Pero mire, hermano, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Todo lo que nosotros sembremos es lo que va a cosechar, porque cada uno va a recibir la recompensa conforme a la obra que haya realizado. Así dice el Señor: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Amén. Hermanos, nosotros no podemos descuidarnos. Vamos a terminar, aleluya, el tema esta noche, pero lo vamos a continuar, aleluya, más adelante. Dice primera de Juan 2:28: y ahora, hijitos, permaneced en Cristo Jesús, para que cuando se manifieste tengamos confianza, oiga, porque en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo te vas a acercar tú al Señor cuando Él venga? ¿Vas a sentir confianza de acercarte a Él? ¿O vas a sentirte avergonzado porque no trabajaste en la obra del Señor? Mire, hermano, con esto vamos a terminar esta noche. Dice Apocalipsis 3:11: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire, la corona o recompensa que haya, hermanos, de recibir, el creyente va a ser en base al trabajo que hizo en la obra del Señor. Hermanos, con fidelidad para el Señor. Porque mire lo que dice 2 de Corintios 5:10. Lo vamos a leer. Ya estamos terminando el tema, pero yo quiero que entendamos que algunos también van a ser salvos sin recompensa, aunque muchos van a ser echados fuera, avergonzados. Pero algunos se esforzarán siquiera para sí mismos, pero sin obras no van a tener nada que reclamar, sino que más bien van a ser esos que se van a avergonzar en la venida del Señor, porque ni un fruto, ni una alma para Cristo. A los que son de tropiezo ya sabemos que los van a echar fuera, a las tinieblas. A los que causan divisiones y a los que andan estorbando en las iglesias son cizaña, los van a quemar. Pero miren lo que dice aquí en 2 de Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si hizo cosas malas, ya sabe el fin que es cizaña. Pero si hizo cosas buenas, según lo que haya hecho, va a recibir. ¿Estamos entendiendo? Bueno, ahora fíjese muy bien lo que dice aquí en 1 de Corintios 3. Vaya conmigo a 1 de Corintios 3. Porque es conforme a la obra realizada que va a recibir algo. Mire qué dice, 1 de Corintios 3. Hablando el apóstol Pablo, él es el perito y arquitecto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Amén, según amén. es el mismo capítulo, hermano. Dice el verso 10, ¿ya lo tenemos? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y si otro, o sea, las demás iglesias, edifican, oiga, encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede andar poniendo otra doctrina. Es como escrito está. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Si se salvan las almas es auténtica, si no, puro entretenimiento, ¿no? Puro club. A veces parece una pasarela de modas. Sí, hermano, y peluca por aquí, y colores por allá, y modas por aquí, y modas por allá. Pero de Dios, pregúntele un texto a ver si se lo sabe. Nada. Y de doctrina menos. Y obras en Cristo, nada. Verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si no, nada. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire, podrá ser salvo, pero sin recompensa. ¿De qué sirve, hermano? Gloria a Dios. Tantos años y no haber hecho tesoros en el reino de los cielos. Así es. Una herencia incorruptible en el reino de los cielos. Aquí dice,
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo no sé si usted lo entendió, pero aquí está claro. Aleluya. Y en 1 Corintios 6, 9 al 11 dice claritamente que hay muchos aún dentro de las iglesias viviendo en esta condición y no van a entrar al reino de los cielos. Allá está hablando de los de que todavía se santifican, aunque no hagan obras, pero ellos son santos. Tienen enardecido el espíritu, tienen misericordia, pero solamente, hermanos, viven el evangelio para sí mismos, no tienen obra, pero no van a tener recompensa porque no han hecho nada. Van a ser salvos así como que pueden. Pero aquí dice claramente que los que andan de esta manera dentro de las iglesias no heredan el reino de los cielos. Examinémonos y ayudemos a otros que andan así, porque 1 Corintios 6, mire, 9 al 11. Hermano, de hecho que aquellos que no hacen la voluntad de Dios, viviendo los placeres de la carne, hermanos, sin arrepentirse verdaderamente, hermanos, sino practicando estas obras de maldad, de pecado, no entran al reino de los cielos y arrastran a otros que contaminan. ¿Sabe por qué? Porque aún los que nos damos cuenta, nos afectamos. Dice 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos, quiénes son los injustos? Los que no hacen justicia. Pueden ver a su hermanito por ahí con necesidad y mira que tiene frío y no lo cubre, tiene hambre y no le da, tiene sed y no le da, y tiene. Yo digo que no tenga, pues qué, ¿verdad? Pero hay que tener misericordia, hay que ser justo, hay que tratar de hacer el bien al prójimo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, son los que fuera del matrimonio tienen relaciones sexuales, no van a heredar el cielo, ni los idólatras. Imagínense usted, hermano, por ahí andan muchos todavía siguiendo las tradiciones del mundo, hermano, y las falsas religiones, adorando ídolos, imágenes hechas de manos de hombres, y se hincan a ellos, hablan con ellos, les hacen rezos, plegarias, misas, ruegos, candelas, rosarios y todas las cosas que hacen, y con las mismas imágenes hacen brujerías y hechicerías. En las botánicas ahí están también las mismas imágenes que están en la iglesia católica. Usted no me puede dejar mentir porque eso es popular y públicamente conocido. Ni los adúlteros, esos son los que están casados y andan con otra relación extraña, con otro hombre o con otra mujer, ya están casados y no se pueden volver a casar. La Biblia dice en 1 Corintios 7 que el que se casa con el repudiado o con la repudiada comete adulterio. Y si tienen relaciones así ilícitamente sin casarse, están en adulterio. Y los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos, ni los afeminados, esos que se sienten como señoritas, como mujeres y andan ahí caminando que parecen mujercitas, ¿verdad? Y hasta algunos hasta se visten como mujercitas, ahí con tacones y con vestiditos, aunque no se echen con varones, pero son afeminados. Dice, ni los afeminados van a entrar al reino de los cielos, ni los que se echan con varones como con mujer. Levítico 18:22 dice que es abominación que un hombre se eche con un hombre como con mujer. Sí, mi hermano, ni ellos van a entrar al reino de los cielos a menos que se arrepientan, porque Dios tiene misericordia y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Porque Dios es amor y ha venido a salvar lo que está perdido. Pero es necesario, hermano, reconciliarnos y nacer de nuevo. Significa hay que renunciar a los deseos del mundo. Ni los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Los que agarran, se roban, ¿no? Hasta ni lo necesitan, pero como está ahí se lo llevan. Ni los avaros, aquellos que solo son para adentro, para adentro, para adentro y no comparten nada. Hermano, esos son avaros, tienen tanto y no comparten nada. Ni los borrachos, esos
eso no necesita ninguna interpretación. Usted sabe, y de eso hay mucho en las iglesias. Hay quienes con cualquier pretexto, no, si una no es ninguna y tras de otra viene otra. Y cuando sienten están bien borrachos. Ni los maldicientes. A veces por cualquier cosa dicen malas palabras, hermano. Y esas cosas ya se tienen que ir quitando de la boca del cristiano. Ni los estafadores. No, yo te lo vendo, está buenísimo, mira, del año. Y mentiras, hermano, una chatarra. Y el pobrecito, como no sabía, se lo compró y ahí anda con pedazos de carne. Sí, mi hermano, hay que tener cuidado, no hay que andar estafando a nadie. Te lo vendo, mira, es una loción que me costó $1,000, $100, $500. Y tal vez $20 le costó ahí en la placita. Mire, ni los estafadores, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Y esto dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya ve que Dios sí los lava, los cambia, los transforma. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué iglesia viene el Señor? Una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin contaminación de este mundo. Pongámonos de pie, aleluya, vamos a orar. Aleluya, y le damos gracias al Señor por esta enseñanza y vamos a